Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 6 de Lucas. En esta mañana, capítulo 6 de Lucas, ya estamos terminando nuestro estudio, aunque nos queda uno más, de los apóstoles del Señor. Hoy llegamos al último de estos, al cual dedicaremos 2 domingos. Estamos hablando de Judas Iscariote, el traidor, el hombre que representa tal vez lo más perverso y rebelde en el corazón humano. Simplemente para introducirnos al tema, voy a leer los versículos 14 al 16, donde dice la lista de Lucas. El Señor Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Por supuesto, más tarde fueron hechos apóstoles. Simón, y aquí está la lista, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo, y por último, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, o llegó a ser traidor. Cuando pensamos en la historia humana, los peores individuos que han vivido y han dejado un maléfico legado, repercusión, impacto en la historia, varios vienen a nuestra mente, sin duda. Podemos pensar en varios de ellos. Desde la antigüedad hasta la historia moderna, múltiples personajes se han distinguido por ser individuos sumamente perversos, despreciables. Inmediatamente en la historia moderna pensamos de uno que sobresale, hablamos de Adolf Hitler, quien nos dicen sus biográficos que estaba tan dominado por fuerzas diabólicas, fuerzas demoníacas, que aún hasta sus discursos que él daba eran dados en otra voz. O sea, él hablaba de una manera en conversación y su voz cambiaba cuando daba un discurso al público. Y sabemos la repercusión que Hitler tenía sobre las masas. Nos dicen aquellos que estudiaron su vida que él estaba muy relacionado y en contacto con monjes del Tíbet, mediums, aquellos que intercedían a espíritus maléficos a favor de este individuo. Y realmente Hitler estaba metido hasta su cuello en todo aquello que es el oscurantismo, religiones de misterio, todo aquello que tiene origen satánico o demoníaco. Y por supuesto, si eso era lo que él hacía, vivía, obviamente no nos sorprende que su vida se caracterizó por una vida tremendamente perversa, particularmente cuando pensamos en lo que él trató de hacer, que es justamente eliminar de esta tierra, de la faz de esta tierra, a la nación judía, al pueblo escogido de Dios. Por supuesto, sabemos que él aniquiló a más de 6 millones de ellos allá en Europa. Otro individuo tal vez que viene a nuestra mente como un perverso de la historia es Stalin, quien también se caracterizó por una naturaleza asesina. Millones y millones de rusos perecieron, polacos, lo que sea. Enemigos políticos de él perecieron porque a él simplemente se le ocurrió liquidarlos. Pensamos en muchos hombres que podríamos colocar en esta lista de asesinos, tal vez no han matado millones, pero estos famosos asesinos de serie, que así se les denomina, puedo pensar en uno de ellos hace unos años, ustedes recuerdan a este Bundy, quien liquidó a tantas mujeres, y él era de extracción, creo que era abogado, por lo menos había tenido ese tipo de capacitación legal,
y era por afuera un individuo simpático, un individuo elegante, tenía habla, y sin embargo su vida personal fue una vida siniestra. Su mente se dedicó a pensar cosas totalmente perversas, fue guiado por fuerzas diabólicas y por supuesto terminó liquidando a tantas de estas mujeres. Fue ejecutado, si ustedes recuerdan, allá en Florida hace unos 3, 4 años atrás. Cada uno de estos personajes fueron dominados por Satanás, sus demonios. La Biblia nos dice que Satanás, entre otras cosas, es que homicida. Y por supuesto, si alguien es dirigido por Satanás, se va a convertir en una persona que hace las cosas del diablo. El Señor Jesús le dijo a los fariseos que vosotros sois de vuestro padre el diablo, quien es mentiroso, quien es homicida, y las obras de vuestro padre queréis ¿qué? Hacer, por supuesto. De tal palo, decimos nosotros, tal astilla. Es interesante entonces ver que aquellas personas que son dominadas por Satanás y sus huestes, que son los demonios, van a llevar a cabo una vida, o van a tener una vida distinguida por todo lo que es perversión, particularmente en esto de asesinato que estamos viendo. Pero lo que es realmente increíble en la historia y profundamente impío es que un hombre quien fue expuesto e influenciado por el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, la luz del mundo, como se nos presenta en el Nuevo Testamento, la justicia y la piedad personificada, que este hombre se haya levantado en rebelión abierta en contra del Señor y finalmente le traicionara, entregándole, nos dice la Escritura, en manos de hombres impíos. Increíble. ¡Qué perversidad! Los malos de la historia estaban respondiendo a sus naturalezas pecaminosas, por supuesto, y a Satanás. Pero Judas, sin duda, tenía su naturaleza pecaminosa, pero Judas tuvo la singular experiencia y privilegio de vivir más de 3 años bajo la influencia del Dios mismo, hecho carne. Y sin embargo, le entregó, se rebeló. Lo que hace de la historia de Judas algo tan tenebroso es que su vida aparece teniendo como trasfondo o contraste la luz del mundo, la luz más brillante que haya sido expuesta en esta tierra. Jesús, quien nos dice el Evangelio, es la luz del mundo. No fue hasta después de la última cena o durante ella, cuando Judas decidió entregar al Señor Jesús, donde nos dice el relato bíblico que Satanás entró en él. Pero hasta ese momento había recibido una influencia obviamente privilegiada. Judas entonces se convierte en el ejemplo singular en la historia humana del mayor fracaso moral y espiritual. Su historia, podríamos decir, es la reina de las tragedias humanas. Hemos estado examinando la vida de los 11 discípulos, más tarde convertidos en apóstoles, y hemos notado que sus vidas no se caracterizaron por logros o currículos sobresalientes. Todo lo contrario, hemos visto que estos hombres fueron personas comunes y corrientes, humanamente hablando, el elemento más ordinario, el elemento más corriente de la sociedad judía en esos días. Sin embargo, vimos que ellos fueron transformados, llamados por el Señor, formados, transformados en apóstoles del Señor. En otras palabras, representantes oficiales del Evangelio de Jesucristo. Sus biografías entonces nos demuestran que el poder soberano del Señor estaba detrás de esas vidas. No en ellos, no en sus méritos, no en sus logros, sino que la gloria es total y exclusivamente, absolutamente del Señor. Aunque desprovistos de méritos personales, fueron transformados y usados para su gloria. Pero en medio de ellos, nos confrontamos con ¿cómo le llamaríamos? Monumental y coloso fracaso, el infame Judas Iscariote. 11 que fueron transformados y usados por Dios
para su gloria, el beneficio de la humanidad, y este infame Judas. Qué interesante. En las 4 listas de los apóstoles que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Hechos, Judas es el último y siempre su nombre aparece con la descripción negativa de aquel que traicionó a Jesús. Siempre. Esa es su marca. De tal manera que a nadie se le olvide o que nadie pase por alto el hecho de que este individuo fue el traidor de traidores. El relato bíblico hace hincapié en esto continuamente. Más de 40 versículos en el Nuevo Testamento mencionan o hacen referencia a Judas, y en cada uno de ellos existe la referencia a su infame acto de traición. Cada uno de estos versículos. Esto es importante de observar en el estudio de Judas. Cada vez que su pecado se menciona, se presenta en el Nuevo Testamento como un acto voluntario de un pecador que personalmente y voluntariamente escogió ese camino de iniquidad. En ningún momento vemos en las páginas de la Escritura que Judas se presenta como una víctima de la historia o una víctima de fuerzas sobre las cuales él no tuvo control. Judas fue absolutamente culpable por sus acciones, y esta es la descripción de la Escritura. La historia de la Iglesia también lo presenta como el último, lo más bajo en la historia de la Iglesia de Jesucristo. Aún la obra notable, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer la obra de Dante, lo leí cuando era un adolescente, El infierno de Dante. Presenta a Judas como el individuo que vive en lo más profundo y lo más bajo del infierno. El lugar que solamente se reserva a Lucifer o a Satanás. No sabemos con exactitud, pero sí sabemos que él debe estar ahí. Los evangelios nos dicen todo lo que sabemos acerca de Judas. Y después de su muerte, escrita en Hechos capítulo 1, es interesante que su nombre desaparece de la Escritura. Sabemos acerca de él en el Antiguo Testamento, referencias sobre aquel que iba a traicionar al Señor de señores. Sabemos lo que él hizo y se menciona en los 4 evangelios, pero no vemos después de Hechos 1, cuando él finalmente muere, que haya mención de este infame individuo jamás en la Escritura. Su corta vida entonces se distinguió por eso, la traición del Señor. En esta porción que leímos hace unos minutos de Lucas 6, hasta este punto no sabemos nada de lo que iba a suceder con Judas. Aquí Judas simplemente se presenta como un nombre en la lista de los discípulos, aunque cuando Lucas escribe su evangelio, obviamente él sabía que Judas era un traidor porque lo menciona en este versículo 16, el traidor o aquel que traicionó al Señor. Hay mucha información sobre Judas, en contraste a la mayoría de los apóstoles, cuya información es escueta, sacando Pedro, tal vez Juan. Por esa razón tomaremos el día de hoy para estudiar a este individuo y el próximo domingo para continuar este material que hoy comenzamos. Judas sin duda es una de las personalidades más cautivantes de toda la Escritura y sin duda es la más trágica. Judas, su nombre. Vimos algo acerca del nombre Judas la última vez. Judas, hijo de Jacobo, Judas el bueno, le llamaríamos, ¿no es cierto? Y dijimos que esta palabra o este nombre Judas era el derivado en griego de una palabra hebrea, Judá, que quiere decir Jehová guía. En cuanto al nombre, dijimos que era un nombre excepcional, un nombre muy significativo, un lindo nombre, pero tristemente después de este Judas se convierte en un nombre infame. Es razonable pensar
que sus padres, los padres de Judas, fueron judíos devotos, quien al nacer este hijo le dieron ese nombre, Jehová guía, con la esperanza de que este muchacho creciera siendo un hombre guiado por el Señor, un hombre que trajera honra a Dios, a Jehová. Qué diferente fue la cosa. Su nombre en Lucas, Judas Iscariote. Este no es su apellido, como algunos piensan. No es que se llamaba Judas de apellido Iscariote, sino que se refiere al lugar donde él provenía. Él venía de una zona en el sur de Judá, también una aldea llamada Kerioth. Y sabemos que su nombre, Judas, que su padre, mejor dicho, era Simón. Allá en el capítulo 6, 71 de Juan, nos dice el Señor, o nos dice Juan, y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote. Su padre Simón Iscariote, también proveniente de esta zona al sur de Jerusalén, a unas 23 millas hacia el sur, aún de Belén. O sea que este Judas Iscariote venía de esta zona, Kerioth, al sur de Judá. Como podemos observar entonces, Judas era el único en el grupo que venía del sur de Palestina. En contraste a los 11 que estudiamos, que venían de qué lugar. Eran todos de Galilea. Eran todos galileos, norteños. Y por supuesto, aún en Palestina, ese aire de norteño conllevaba la idea de ser provincianos, de ser gente de no mucha educación, gente con un acento un poquito raro. En Argentina sí sucede, y creo que en México también, los norteños. Y no creo que los del Distrito Federal hablen así de los del norte con tremendo cariño. No es que están enojados con los del norte, pero los norteños. Y los norteños, por supuesto, tienen cierta tirria para los del centro y del sur también, me imagino. Pero lo interesante de lo que estoy tratando de subrayar es que Judas era el único del sur. El resto de los apóstoles eran de Galilea. Era el único de los 11 que realmente fue extranjero al grupo, foráneo a Galilea. Ninguno de sus compañeros realmente le conocían bien. Judas comenzó su relación con los apóstoles como el de afuera. Continuó siendo espiritualmente el de afuera. Y terminó en una eternidad para siempre como el de afuera. Nunca perteneció en realidad al grupo de hijos de Dios. Separado de Dios por la eternidad. Separado de sus compañeros, por supuesto, para siempre, y separados de los santos del Señor, quienes gozan de su presencia en el cielo. Ahora, este estatus de extranjero que él tenía, posiblemente facilitó su entrada al grupo y realmente llegó a ser lo que él quería ser, el tesorero del grupo, aquel que llevaba la bolsa del dinero. Y sabemos que se convirtió en el que sustraía, también era ladrón. Pero realmente nadie de los discípulos conocía a este individuo bien. Ellos sí se conocían. Vimos que varios de ellos eran del mismo lugar. ¿Cómo es que este Judas llegó a ser apóstol? ¿Sería posible que el Señor se hubiera equivocado al llamarle? Cuando uno escoge una persona para una tarea especial, una tarea o trabajo de distinción, particularmente un ministerio, uno tiene cierto cuidado en cómo uno escoge a los individuos. Siempre tenemos cierto juicio y tratamos de ser prudentes, tratamos de conocer a aquellos que van a ayudarnos en una tarea particularmente, especialmente si tiene que ver con el ministerio. Queremos conocer su trasfondo, queremos conocer su reputación, etc. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con esto? ¿Fue engañado el Señor Jesús por
un maquinador y embustero, que vamos a ver lo fue, algunos teólogos dicen que Jesús se equivocó. Algunos dicen que Jesús realmente no conocía a Judas. Y dicen que Cristo pensó que Judas era un buen hombre, que solamente vio a un Judas por afuera y se dejó impresionar por su apariencia y realmente lo escogió en base a eso y pensó que realmente era un buen muchacho. Esto es ridículo, llegar a esa conclusión, porque la Biblia claramente nos dice que Jesús conocía lo que estaba en el corazón del hombre. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué es entonces que Jesús escogió a Judas como uno de sus apóstoles? La respuesta corta y simple es la siguiente: el Señor tenía un propósito divino en cumplir el plan de Dios. Por eso fue escogido Judas. Dios conocía ese plan, Jesús conocía ese plan, Judas no conocía ese plan. Y estoy seguro que ninguno de sus compañeros tenían la menor idea del plan de Jesús cuando él llamó a estos apóstoles. Los 11 apóstoles, los compañeros de Judas, sin duda le aceptaron como uno de los apóstoles del Señor sin realmente conocer quién él era. Cuando el Señor les llama a ser uno de sus discípulos, Judas posiblemente tenía unos 20 años, 20 y algo de años. Era un joven tal vez con promesa, superficialmente hablando. Sin embargo, sabemos a través del relato bíblico que su corazón estaba dominado por la avaricia. Él era el tesorero, el que robaba, el que sustraía el dinero de la bolsa. Sin que los demás, por supuesto, supieran. Su ambición era singular. Posiblemente Judas era un patriota judío, muy similar a lo que vimos en la vida de Simón Zelote la última vez. Un patriota judío que añoraba que el Mesías liberara a Israel del control romano. Es posible. Su concepto del Mesías era simplemente político y materialista. En un sentido no era distinto a la noción y el concepto que los demás judíos de la época tenían del Mesías. Los judíos, recuerdan ustedes, esperaban a un Mesías que venga, estableciera un estado sobre el cual él iba a reinar, sus enemigos serían subyugados y finalmente él controlaría el resto de las naciones. Esa es la idea que ellos querían o tenían del Mesías prometido. Sin duda, aún los demás discípulos pensaban algo parecido. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, el pedido de la mamá de Juan y Jacobo? Cuando le dice: Señor, cuando tú establezcas tu reino, el concepto del reino que nosotros tenemos aquí sobre la tierra, subyugando, controlando el resto, te pido un favorcito, que pongas a uno de mis hijos en el trono de la derecha tuyo y al otro a la izquierda. ¿Ven? Ese era el concepto materialista en un sentido que los judíos, aún ellos, estos discípulos, inicialmente tenían. Judas siguió a Jesús con este tipo de expectativa. Él pensó que Jesús como Mesías iba a establecer un reino político y él, Judas, tendría cierto beneficio en ese control, en ese gobierno, así como los demás. Él pensaba que iba a lograr un lugar privilegiado en este gobierno del Mesías. Aquí debemos subrayar otro elemento importante. Judas nunca, se nos revela en los evangelios, nunca tuvo un interés espiritual en Jesús. Nunca. Su interés era exclusivamente material. Los otros discípulos tal vez tenían un interés mixto, como dijimos, parte político, parte económico, pero sin duda espiritual. Judas simplemente se dejó llevar por su ambición materialista, ambición de dinero, ambición de poder, y como dije, lo hizo siguiendo su propia voluntad. Por otro lado, Dios, llevando a cabo su plan soberano, colocó a Judas en el lugar donde ese plan sería cumplido y su Hijo, Cristo Jesús, terminaría, por supuesto, en la cruz del Calvario. Todo era parte del plan de Dios. Por un lado, Judas era un impío, egoísta, lleno de orgullo,
Posiblemente una persona que se creía justa en su afán de lograr una causa política. Pero Judas no sabía que Dios estaba providencialmente orquestando todos los detalles, aún su maldad, aún sus planes personales, para que cupieran perfectamente en sus propósitos divinos. Interesante, ¿no? Esta es la tensión que continuamente vemos en la Escritura. El hombre es responsable, pero Dios está llevando a cabo sus planes. Judas era un diablo, quien iba a entregar al Mesías en manos de pecadores para ser ejecutado en la cruz. Pero todo esto era parte del plan de Dios. En el capítulo 6 de Juan, nos dice Juan, el versículo 70, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es, ¿qué? ¿Diabolos? ¿Diablo? ¿Demonio? Hablaba, dice el versículo 71, de Judas Iscariote. Judas había sido escogido por Jesús, y aún esta elección era parte del plan de Dios, el plan divino. Judas, el diablo en el grupo. Desde el comienzo era un diablo, lo cual nos da una idea de su condición espiritual. Era un diablo. Judas era responsable por sus planes, acciones y corazón rebelde por un lado, y sin embargo el propósito y plan de Dios se estaba llevando a cabo tal como Dios lo había diseñado desde la eternidad. Desde la eternidad. Hablando de ese plan divino, ese plan eterno, ese plan soberano de Dios, ¿se acuerdan el sermón de Pedro allá en el capítulo 2 de Hechos? Cuando Pedro, dirigiéndose a estos israelitas, les dice en el versículo 23, a Jesús, entregado, escuche bien, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. No fue accidente la cruz de Cristo. Todo era parte del plan, según nos dice acá la Escritura, el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Dios de antemano determinó el plan. Sin embargo, los hombres fueron responsables por ejecutarlo. Y el peor de ellos, el más culpable de todos ellos, era justamente este traidor, Judas. Pero él fue responsable. De una manera que es incomprensible para nosotros, seres humanos, Dios incorpora todas las cosas, buenas y malas, que suceden en la historia, dentro de su plan eterno para llevar a cabo lo que Él se propuso. Esto me llevó a pensar en Isaías 46, versículo 9, ya al final, Isaías 46, donde el Señor dice, yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. No hay accidentes en la historia, no hay accidentes. Dios se propone y establece todos los detalles de la misma sin que nada quede así en el cauce de accidentes del destino. Dice el versículo 11, yo llamo del oriente un ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito, en verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré, dice el Señor. No hay accidentes. Todo lo que sucede es parte de su plan. Entonces Dios de antemano determinó que esto iba a suceder, la traición de Jesús. Permítame mostrarles cómo la Biblia lo enseña, hablando de Judas. El salmo que leímos para el momento devocional, el Salmo 41, el versículo 9, David profetiza lo que Judas haría la noche que entregó a Jesús. Dice el Salmo 41, versículo 9, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. ¿Qué sucedió la última cena? Bueno, justamente esto,
Nos dice Mateo 26, 21, mientras comían, esta es la última cena, la última oportunidad que el Señor tiene de gozar comunión con sus discípulos antes de ser entregado. Mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Imagínense la reacción de estos hombres. Y entristecidos, en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, ya estaba preestablecido, mas ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, no que haber nacido. Ustedes tienen que recordar lo que este evento nos enseña. En el antiguo Medio Oriente, cuando alguien venía a una cena y se compartía el pan, esto era una indicación de profunda amistad, de una tremenda intimidad, de lealtad entre amigos, de confianza. Era absolutamente increíble, descabellado pensar que en este tipo de relación hubiera alguien que se atreviera ¿a qué? A traicionar a su amigo. Esto era a nivel social. Pero ¿qué significancia tiene esta cena y esta acción en el contexto de Jesús y sus amigos, sus discípulos? Aunque esto fue profetizado, ¿qué sucedería? El Señor dice, mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor estaba pensando en lo que esto implicaba. Ustedes saben que el ser humano fue creado para existir para siempre. Sí que morimos físicamente, todos, cada uno de nosotros, como consecuencia del pecado, pero nadie perece y es extinguido en su existencia a partir de la muerte. Continúa a través de la eternidad. Y lo que Jesús está diciendo, bueno le hubiera sido a este no haber nacido porque su castigo será eterno. Para siempre jamás vivirá la consecuencia de esa traición. Lo más bajo del infierno reservado para Judas, junto con Lucifer. Terrible. En Lucas 22, 21 leemos, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Este es el plan soberano. Pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería que iba a hacer esto. Otra vez, referencia a esa profecía en el Salmo 41. Allá en Juan 13, que lo hemos visto de varios ángulos, pero Juan capítulo 13, el Evangelio según San Juan, nos enseña una tremenda lección sobre la salvación. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando el Señor lava los pies de los discípulos. Leemos en el versículo 18 de Juan, que el Señor Jesús explícitamente se refiere al Salmo 41, 9. El Señor dijo que había elegido a los suyos, ¿se acuerdan? Y sin embargo, uno de ellos no era limpio, se refería al traidor. Y nos dice el versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Y esta es la elección a la salvación. Pero para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su, ¿qué? Calcañar. Lo mismo que el salmista predijo en el capítulo, o el Salmo 41, 9. Las mismas palabras. El Señor está haciendo referencia a ese salmo. Judas traicionó al Señor porque él así lo decidió hacer, pero tal acción ya había sido profetizada en el Antiguo Testamento y simplemente Dios estaba llevando a cabo su plan. La traición de Judas no fue porque el plan de Jesús salió mal. No fue como algunos dicen que Jesús fue engañado y realmente las cosas le salieron mal y llegó a ser víctima de un mal paso o de un plan no diseñado bien.
todo salió de acuerdo a lo que Dios había establecido de antemano, es lo que vemos. En el Salmo 55:12 encontramos que David profetiza la traición de Judas, pero desde otro ángulo. Dice el Salmo 55:12, porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Una cosa es ser traicionado, lo que nos dice el salmista, una cosa es ser traicionado por un enemigo. Uno lo puede tolerar eso, lo puede soportar. Pero la traición de un amigo, ¿quién la puede soportar? El versículo 13 del Salmo 55 dice, sino tú, hombre, al aparecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Judas gozaba de comunión con Cristo, en el sentido de amistad. Tenía la comunión de sus propios compañeros. Y sin embargo, ese amigo, por afuera amigo, traiciona al Señor. El Antiguo Testamento nos dice que habría un traidor y que ese traidor sería parte de ese grupo íntimo. Zacarías 11:12 dice lo siguiente, y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Esta es una declaración casi exacta de lo que Judas hizo. ¿Se acuerdan ustedes que Judas traicionó al Señor? ¿Le entregó por cuántos? 30 piezas de plata, que fueron en su remordimiento y culpabilidad, sentido de culpabilidad, finalmente las arrojó porque no aguantaba ese peso en su conciencia, las arrojó sobre el templo, sobre el piso. Finalmente esas 30 piezas de plata fueron usadas para comprar el terreno del alfarero. Esto es justamente y exactamente lo que sucedió tal como Zacarías lo había profetizado. Qué tremenda ilustración. No podemos realmente entender los planes soberanos de Dios, y cómo es que Él causa que todo lo que suceda, bueno y malo, sea parte de su plan y propósito eterno. Pero la Biblia es clara en enseñarnos que el hombre es responsable por sus decisiones, es culpable por su pecado, condenado por su rechazo de la verdad y al mismo tiempo los propósitos de Dios se cumplen, usando aún el pecado del hombre. Judas, tal vez nos ayuda a entender un poco más acerca de este hombre, lo que el Señor Jesús nos dice allá en Juan 17, comenzando con el versículo 11, donde el Señor dice, refiriéndose a los que Dios Padre le había entregado o le había dado, 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Esta es la oración intercesora del Señor. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo guardé. Y ninguno de ellos pereció o se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. El Señor está diciendo, Padre, yo cuido de los tuyos. Aquellos que tú me diste, oh Padre, yo los cuidé. Y ninguno de ellos pereció, sino uno, el hijo de perdición. Obviamente Judas nunca fue uno de los elegidos a salvación, nunca perteneció a ese grupo, porque nos dice el capítulo 17, el versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El versículo 2 ya nos había dicho el Señor, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y dice el Señor Jesús, de todos estos que tú me has dado, Señor, yo los protegí, y ninguno de ellos pereció, sino el hijo de perdición.
Solamente otro pasaje en el Nuevo Testamento tiene ese designio, esa palabra, hijo de perdición, en referencia exclusiva al anticristo. Fíjense, Judas y el anticristo se distinguen por esa naturaleza de ellos, hijos de perdición. Según Tesalonicenses 2:3 dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Entonces el hijo de perdición expresa o se refiere a la naturaleza del ser. El carácter de Judas fue uno de perdición. Su esencia interior era una de destrucción. Perdición describe la condición que era característica de su alma. Tanto Judas como el anticristo se caracterizaban por esa naturaleza de perdición. El estado de perdición los define. Por esa razón Cristo dijo, Judas, este es un diablo. Era esa su naturaleza. Entre paréntesis, qué distinción encontramos entre la vida de Judas, quien fue uno de perdición y continuó en esa trayectoria y finalmente entregó al Señor y terminó en una condición eterna fuera de la presencia del Señor, y el fracaso de Pedro, quien fue uno de los 12 apóstoles, quien fracasó, sin embargo, perseveró en su fe. Pedro no era uno de perdición. Bien, entonces, Judas llega a pertenecer a este grupo selecto de 12 y probablemente hasta él fue sorprendido cuando el Señor lo escoge. Hasta él se sorprendió. Sin duda pensó, esto es magnífico. Yo he elegido a este grupo singular, el Mesías, que me va a llevar a un lugar de prominencia. Vamos realmente a tener victoria. El reino va a ser establecido y yo voy a formar parte de este grupo. ¡Qué increíble! Sin duda se fregaba las manos Judas, sin mencionarlo. Esto es lo que pensaba. Y noten que ninguno de los discípulos del Señor cuestionó la selección de Cristo en cuanto a Judas. Ninguno de ellos se dio cuenta de la hipocresía que existía en este hombre. Qué interesante es esto. Al término de sus 3 años juntos, casi 3 años juntos, en la última cena, cuando el Señor dice, uno de vosotros me va a entregar, ¿cuál fue la reacción? ¿Estaban todos qué? ¿Sorprendidos? Señor, ¿seré yo? Estaban absolutamente pasmados de la idea. ¿Cómo es posible? Qué interesante que a ninguno de ellos se le ocurrió que el traidor era ¿quién? Judas, lo cual me enseña a mí, le enseña a usted, que Judas fue un real hipócrita. Un tipo torcido en su interior, un diablo, hijo de perdición, quien se puso una máscara y un disfraz como si él fuera un justo varón de Dios. Ninguno de ellos, de los discípulos, reaccionó, Señor, el traidor debe ser este tipo. Entre nosotros, realmente él parece ser el falso. Le hemos llegado a conocer, Señor, y francamente, este tipo nos da mala espina. Nadie dijo eso. Nadie dijo eso. La reacción es, seré yo. Y el sinvergüenza también dice, seré yo. Ninguno sospechó nada de él. Este perverso, el peor de los hombres, fue el mejor de los hipócritas. Imagínense. Judas fue un experto en la hipocresía. Y todos los discípulos le vieron como un discípulo genuino. Convencidos de que el Mesías le había llamado. Lo que ellos podían ver era suficientemente satisfactorio para concluir que, sin duda, él es uno de los nuestros. No podían ver su condición interna, ¿ven? El único que podía ver su condición interna era el Señor Jesús. Judas engañó a sus compañeros por un tiempo. En un sentido se engañó a sí mismo, pensando que él era un buen tipo, un patriota judío, seguidor de una causa,
y terminó perdido para siempre. Día tras día, a través del ministerio de Jesús, Judas escuchó, escuchen bien, observó, fue expuesto a la verdad de Dios. Y en lugar de ser transformado en un siervo, su corazón se hizo cada día más duro. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro. La misma exposición, la misma persona, la misma verdad, el mismo testimonio, el mismo poder, la misma luz, hizo de los 11 que se convirtieran en apóstoles para gloria de Dios. Y sin embargo, eso causó que Judas se endureciera. Qué triste, ¿no? Y sin embargo, escuche bien, esto puede suceder aún en la iglesia del Señor hoy. No al extremo, pero siempre hay hipócritas en la iglesia. Siempre. Y hay personas que por afuera uno no puede distinguir. Sin duda, yo y ustedes han llamado a algunos de estos individuos, que como no los conozco, les hemos llamado hermano y hermana, pensando que era uno de los nuestros. Pero qué interesante que la Biblia nos dice en 1 Juan capítulo 2, 19, que al fin y al cabo, con el tiempo, muchos de estos demuestran su naturaleza haciendo ¿qué? Abandonando la congregación, mostrando la hilacha, como decimos, lo que realmente son. Y dice Juan que se fueron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros, porque si hubieran sido, hubieran ¿qué? Permanecido con nosotros, pero se fueron para demostrar, dice Juan, que no eran de nosotros. Sucedió con Judas. Esto nos debe servir de advertencia, amigo que me escuchas. No permanezcas cerca de Jesús y su verdad. Si esto te está endureciendo, no sea que sigas el patrón de Judas. Yo creo que es hasta mejor abandonar, dejar, que simplemente estar siendo vacunado día tras día tras día en contra de la verdad. Los lugares más terribles en el infierno están reservados para hipócritas como Judas. Qué interesante, ¿no? El Señor Jesús, ustedes recuerdan, enseñó, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las enseñanzas de Cristo continuamente hablaban de esto. ¿A quién piensan ustedes particularmente se estaba refiriendo el Señor? A Judas. ¿Quién era el tesorero del grupo? ¿Quién era el ladrón? ¿Quién sustraía el dinero para su propio beneficio? Judas, quien amaba más las riquezas que a Dios. El Señor lo sabía. En Lucas 16 Jesús enseña la parábola del mayordomo infiel y nos advierte del peligro de tener tremendas oportunidades y privilegios, pero desperdiciarlas. El que mucho tiene, de él se le demandará mucho, nos enseña la Escritura. En Mateo 22, cuando el Señor enseña sobre la parábola del banquete de bodas, donde alguien entra sin estar preparado. Por ejemplo, el versículo 12 dice, y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién se estaba dirigiendo el Señor en particular? A Judas. El Señor una y otra vez ofreció el Evangelio a este hombre. Él le demostró amor, afecto, cariño. Nunca lo expuso, ¿notaron? Nunca le dijo en el grupo, oh vos, o tú, hipócrita, sal de en medio. El Señor conocía su corazón, sin embargo el Señor tuvo cariño para con él. Le enseñó las mismas verdades que enseñó a los demás, pero Judas se endureció más y más. El mensaje que impactó para bien la vida de los 11 endureció el corazón de este perverso. Y otra vez repito,
Si tú eres una de estas personas que viene a la iglesia y escucha la verdad de Dios y esta verdad no tiene cabida en tu corazón, sino que te endurece, te encuentras en el camino de Judas. Y esto te debe dar terror. Cristo demostró su amor para con él, predicó el mismo evangelio, sin embargo Judas se endureció. Es obvio que la oferta del evangelio es universal. No todo el mundo será salvo, pero el Señor ofrece salvación a todos. Es obvio en la vida de Judas. Esta proclamación aumentó la culpabilidad, sin embargo, de Judas y demostró su asombrosa incredulidad ante el ejemplo, vida, hechos y predicación del Señor Jesús. Judas se presenta en el Nuevo Testamento no como una víctima, sino como el ejemplo de un corazón humano obstinado y rebelde. Judas, sin duda, fue culpable, personalmente culpable, de su pecado, su rechazo y su traición del Señor. Pero gracias a Dios que el Señor incorpora aún, en su providencia y plan soberano, incorpora aún la incredulidad y la maldad de los hombres, aún la maldad de este individuo para llevar a cabo su plan eterno, y finalmente la Escritura se cumple. La vida de Judas no fue un fracaso en los planes de Dios. Cristo no se equivocó en escogerle. Todo esto fue parte del propósito de Dios desde la eternidad. Qué tragedia, ¿no? Hoy repasamos el nombre de Judas y su llamado. La próxima semana estaremos viendo su desarrollo como discípulo. Pero hasta aquí la meditación esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, tu palabra nos enseña, nos instruye y nos advierte. Y aún a través de Judas, tú tienes lecciones para nosotros. Señor, ayúdanos a tomar conciencia de que si somos hijos tuyos, tú nos llamaste para ser usados en este día, en este mundo, con el tiempo que tú nos concediste hasta que tú nos llames a tu presencia. Ayúdanos a ser fieles a ese llamado, Señor. Continúa trabajando en nuestros corazones y te damos gracias porque tú comenzaste esta obra y la vas a terminar. Pero, Señor, estamos conscientes que cuando se predica y se enseña tu palabra hay gente que escucha pero no responde. Señor, concede misericordia, iluminación espiritual a personas que aún no se han entregado a ti por medio de Jesucristo. Concede arrepentimiento a almas. Señor, ten misericordia de aquellos que aún no te conocen. Así como Pablo oraba por su pueblo, el pueblo de Israel, que estaba endurecido a la verdad de Dios, rogamos, Padre, por personas en este lugar, en esta audiencia, y aún aquellos que escuchan este programa por la radio, que tú toques esos corazones, que los doblegues, que tu espíritu los mueva a rendirse y doblegarse delante de ti y poner su confianza en Cristo. Lo pedimos por Él. Te alabamos, te bendecimos por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-0000.
5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias.